Muy bien, entonces seguimos avanzando con lo que son las teorías conductistas, las teorías de la psicología conductista, que tienen incidencia en los ámbitos de enseñanza y aprendizaje, que nos sirven para pensar la psicología de la educación. Entonces ya estuvimos viendo lo que son las teorías del conductismo clásico, y ahora vamos a ver lo que son las teorías de conductistas denominadas como condicionamiento operante, ¿sí? El condicionamiento operante se distingue del condicionamiento clásico porque el condicionamiento operante no va a ser tanto eje en la asociación entre estímulo y respuesta, sino en la asociación entre estímulo y consecuencia de la respuesta, ¿sí? Vean que ya le otorga una mirada un poquito más social, ¿no? ¿Qué pasa, qué me pasa como humana, como humano, cuando genero determinada respuesta? ¿Cuál es la devolución que me da mi entorno? ¿Sí? Es una mirada un poquito más social, si se quiere. Pero sigue siendo conductista porque basa su observación en la conducta, en lo que podemos aprender por medio de las conductas. Entonces, los autores que nos aportan a pensar el condicionamiento operante son Thorndike y Skinner. Un nombre medio raro. Thorndike, me cuesta decir. Bueno, este Thorndike es quien define el conexionismo y el aprendizaje asociativo, ¿sí? El aprendizaje asociativo parte de la base de que cuando dos sensaciones ocurren juntas de manera repetida, se genera una asociación entre una sensación y otra. Y así es como se aprende. El aprendizaje asociativo que más conocemos es el aprendizaje de memoria, ¿sí? Cuando aprendemos algo de memoria, no lo construimos internamente de manera internalizada y compleja, no le damos un entendimiento, sino que simplemente unimos una cosa con otra. Sabemos que después de esto viene esto otro. Por ejemplo, las tablas de multiplicar las aprendemos por aprendizaje asociativo, ¿sí? Nos aprendemos que la tabla del 2 viene primero el 2, después viene el 4, después viene el 6 y después viene el 8. Más allá del sentido que pueda tener esto para nosotros, asociamos un número con otro. Y así es como lo aprendemos. Entonces, Thorndike va a desarrollar la teoría del aprendizaje asociativo, explicándonos cómo cierta conducta se asocia con determinado resultado. Esta asociación se da por medio del ejercicio, ¿sí? Por medio de la ejercitación. Al repetir 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 hasta el infinito, al repetirlo tantas veces es que se asocia y se aprende. Y también nos va a hablar de lo que él llama la ley de efecto, ¿sí? Una respuesta que está asociada a determinado efecto, por ejemplo, si hago tal cosa bien me dan un premio, algo satisfactorio, entonces va a hacer que el aprendizaje se asocie, se adhiera con mayor perdurabilidad, ¿sí? Si el efecto es positivo, la asociación va a ser más positiva, más duradera. Entonces, ¿qué nos traen estos autores, Thorndike y Skinner? La idea del condicionamiento operante. Este autor Skinner, ambos son norteamericanos y desarrollan su teoría a principios de 1930. Este hombre Skinner también es muy conocido dentro de lo que son las teorías conductistas, porque él trae un poco esta idea de lo que sería una ingeniería social, ¿sí? Piensen en la palabra ingeniería, que solemos usarla para hablar de edificios o de objetos, pensarla en términos humanos, sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta cuestión de observar la conducta y pensar que puede ser modelada por medio de asociaciones lleva la idea de una ingeniería social en términos de considerar que las conductas humanas pueden ser diseñadas de alguna manera, modificadas, establecidas,
¿no? Es interesante para pensarlo, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no, cuáles son las limitaciones, qué aspectos no estaba considerando, cuáles otros sí y están tan presentes en nuestras vidas, ¿no? Pienso todo lo que tiene que ver con el consumo de determinados alimentos, por ejemplo, que nos venden las publicidades. Mucho de eso lo aprendemos por asociación. Por ejemplo, tomar Coca-Cola hace que estemos todos felices. Lo vemos en las publicidades, nos muestran gente feliz tomando Coca-Cola. Entonces, asociativamente, ya asociamos ese sabor a esa imagen que nos muestra. Y también lo asociamos a, no sé, a que en los festejos hay Coca-Cola, en los cumpleaños, ¿no? Entonces se asocia como a un momento de diversión o de distensión y eso hace que nos guste, ¿no? Fíjense cómo está presente en nuestras vidas mucho esto del aprendizaje por asociación. Bueno, este hombre Skinner también desarrolla un experimento de laboratorio con animales que en este caso es con una paloma. ¿Sí? Tenemos distintos animales protagonistas de experimentos en esta parte de la materia. Y lo que desarrolla es algo que se va a llamar la caja de Skinner, que es básicamente una jaula donde coloca a una paloma y le da comida sin seguir ninguna frecuencia lógica, ¿no? Capaz pasa 1 hora y le da comida, pasan 5 horas, le vuelve a dar comida, no se asocia con nada externo, ¿no? Por eso esto de la caja de que está aislada, a diferencia de el perro de Pavlov, que se buscaba asociar la comida con la campanilla. Acá lo que observa Skinner es que la paloma va a asociar el otorgamiento de comida a cualquier situación aleatoria que le está sucediendo en el momento que se la dan. Como le dan comida en cualquier momento, no hay nada lógico externo que lo indique. Entonces, por ejemplo, si justo la paloma estaba dando vueltas en círculo y le dieron comida, entonces después lo que observa es que la paloma empieza a dar vueltas en círculo esperando que le den comida a partir de esa conducta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se asocia una conducta aleatoria a determinada respuesta. Y acá se hace eje en que lo interesante es la consecuencia de la conducta, ¿no? ¿Por qué da vueltas la paloma? Porque supone que la consecuencia va a ser el otorgamiento de comida. Entonces no importa tanto la respuesta, sino lo que pasa a partir de la respuesta, ¿sí? Y esto es lo que se denomina como condicionamiento operante, que hace hincapié en la respuesta a determinadas conductas y que aprendemos desde el condicionamiento operante. Thorndike y Skinner van a decir que aprendemos en base a cuáles son las consecuencias de nuestras conductas. Entonces, ¿cuáles van a pensar estos autores que son posibles consecuencias frente a una conducta? Bueno, van a pensar de manera dicotómica, polarizada y opuesta. Van a pensar en los refuerzos y los castigos, ¿sí? Entonces, ante determinada conducta puede haber 2 opciones: que se la refuerce o que se la castigue, ¿sí? Según nuestros autores, ¿no? Entonces, van a pensar que hay 2 tipos de refuerzo: el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Un refuerzo positivo ante determinada conducta puede ser, por ejemplo, un premio. Hijo, si te va bien en la materia, te voy a comprar la última PlayStation que estás queriendo tener. Entonces, es un refuerzo positivo, se le da algo que el chico quiere para promover una conducta satisfactoria, que le vaya bien en la materia. Ahora, un refuerzo negativo sería quitarle algo. Hijo, si te va mal en la materia, no vas a poder jugar más a la PlayStation en todo el mes. Entonces el refuerzo es negativo porque se le quita algo, ¿sí? Bien, el refuerzo sería una de las posibles consecuencias frente a determinada conducta. Ahora, otra posible consecuencia son los castigos. Un castigo sería manipular ciertas consecuencias
ante determinada conducta para promover que esa conducta no suceda, ¿no? ¿Por qué se castiga a alguien? Porque esperamos que con el castigo no haga más eso que está haciendo. Entonces, para estos autores también va a haber castigos positivos y castigos negativos. Así como lo nombran, no positivo y negativo por bueno o malo, sino por el tipo de refuerzo o el tipo de castigo. Entonces, un castigo positivo sería, por ejemplo, hacer algo, que la consecuencia sea algo que genera displacer en quien está aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, en una clase de educación física, un castigo positivo podría ser, ante determinada conducta, el castigo es, bueno, ahora van a tener que dar 50 vueltas a la cancha de atletismo, ¿no? Que me imagino que debe ser algo sumamente cansador y agotador, salvo que alguien se lo tome como un desafío, lo cual también hay que considerar, ¿no? En qué punto esto de los castigos es algo que puede generar consecuencias distintas a las que nos esperamos, ¿no? Eso sería un castigo positivo, vas a tener que hacer esto que te genera displacer. Y un castigo negativo tiene que ver con eliminar algo placentero. Por ejemplo, en una clase de educación física, un clásico, si tal cosa, entonces no van a jugar al fútbol. El que les encanta jugar al fútbol, no van a tener el partido de fútbol. Entonces ese es un castigo negativo. Entonces, bueno, esto es para que lo empecemos a pensar un poco cómo lo aplicamos en el ámbito educativo, estas distintas cuestiones del premio y del castigo en nuestras clases, en cómo enseñamos, cómo está tan presente esto del condicionamiento operante, y cómo podemos pensar en términos éticos, posicionarnos desde un lugar donde los reforzadores con los que trabajemos tengan más que ver con lo positivo que con lo negativo, ¿sí? Si bien el condicionamiento está muy presente en los modos en los que enseñamos, no es lo mismo condicionar a partir de una consecuencia negativa. Por ejemplo, para enseñar que algo está mal, se le pega al sujeto. Esto es muy común en los procesos de enseñanza. Quizás no tanto en las instituciones educativas, pero sí si pensamos en ciertos ámbitos intrafamiliares, ¿no? Ahora, no es lo mismo pegar para indicar que tal cosa no se hace, que quizás mostrarle otra cosa como si se hace, ¿no? Que el refuerzo sea positivo, no negativo. También para preguntarnos desde nuestro rol de enseñantes, de docentes, cuánta energía deseamos intencionar colocar en hacer retos, en enojarnos, en poner castigos, ¿no? ¿Desde qué lugar nos estamos posicionando, si estamos eso? ¿Cómo estamos ejerciendo nuestro rol de poder? Si nos genera algún tipo de satisfacción retar a las personas con las que trabajamos hacia quienes les estamos enseñando, ¿no? Para preguntarnos esto de las asociaciones de una conducta con determinada consecuencia, ¿cómo lo podemos utilizar de manera constructiva, amorosa, piola, interesante para aquellos quienes aprenden, y no de tal modo que operemos de un lugar de violencia, que puede suceder, ¿no? Quizás no esto, nunca, no sé si he visto un docente pegarle a un estudiante, pero gritarle está bastante instalado, enojarse, ¿no? Demostrar una emoción negativa. Y cómo se juegan ahí cuestiones de esto, de los roles, del rol de poder, de quién es el que tiene la potestad para retar, el docente, ¿no? El estudiante no tiene la potestad para retar a nadie. Entonces, bueno, para ir preguntándonos cómo hacemos carne de estas teorías conductistas en los procesos de enseñanza. Y por último tenemos lo que es el aprendizaje social, que es la última teoría conductista que nos acompaña en esta parte de las teorías psicológicas aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje, que la vamos a ver en el próximo video.